Síria, sentim, per desgràcia, parlar-ne molt de Síria, ens preocupa molt el tema humanitari, els refugiats, i òbviament, i després de tot això, a milles de tot això, també hi ha patrimoni cultural, que això és importantíssim, i això no pot parlar molt bé en Juanjo, que ha fet molt treball de camp, ha fet bé excavacions, has fet excavacions en allà, ja fa 20 anys que treballes, em sembla, no? A Síria, al Líban, a Jordània, ha dirigit excavacions, per tant, té una gran experiència al respecte, i ens parlarà sobre aquesta problemàtica, sobre el patrimoni cultural a Síria. Havia estat mig pensat que també participés una altra persona, es tracta d'Alper Sabina, que és siri, arqueòleg també, el bar que actualment està a Berlín i tenia molts problemes de visat. I al final, a última hora, no li hem pogut donar el visat per venir aquí. La gent, els siris, té molts problemes des del punt de vista burocràtic i per tant ens ho farà, com en un principi havia estat també programat, ens ho farà Juanjo Ibáñez. En tot cas, ell farà la xerrada i després qualsevol pregunta que tingueu, dubtes, pot plantejar un cop l'hagi finalitzat. Com vulguis. Muchas gracias, Josep. Y bueno, primero quería comenzar disculpando a Esper, que es el licenciado de Arqueología por la Universidad de Damasco y vino aquí a Barcelona y estuvo 2 años con una beca de la ETI estudiando Gestió de Patrimoni a la Universidad de Girona y ahora está haciendo una tesis doctoral compartida entre la Universidad de Girona y el CSIC sobre la gestión del patrimonio. Pero bueno, ha tenido problemas a última hora con el visado. Últimamente pues, hay un control muy estricto de los sirios y también en este tema pues, están limitados en sus movimientos, incluso dentro de la Comunidad Europea. Y entonces, bueno, pues no ha podido venir, pero bueno, yo explicaré un poco el trabajo que ellos hacen, porque en esta charla lo que quería era presentar una experiencia de actividad de una ONG que en parte ha estado apoyada por el CSIC y por otras instituciones académicas, que pretende un nuevo concepto con respecto a los contextos, como es el sirio, de conflicto y de violencia en la que hay una parte de destrucción del patrimonio. Entonces, tradicionalmente lo que se ha hecho en estos casos es esperar a que termine el conflicto para recuperar lo que hay y comenzar la reconstrucción. Y desde esta ONG lo que se ha pretendido, y también hay otras ONGs que lo están intentando, es actuar durante el conflicto para poder, en cierto modo, pues, mitigar los daños y preparar la reconstrucción, o sea, una actividad durante el conflicto. ¿Y por qué presentamos este trabajo, esta actividad en el CSIC? Bueno, porque esta ONG está en buena parte apoyada por nuestro trabajo, en el que, como comentaba Josep, pues desde el año 96 y más específicamente desde 2003 hemos llevado a cabo una serie de investigaciones arqueológicas, de excavaciones, primero en Siria, después en Líbano y ahora en Jordania. Y de Siria y de Líbano pues tuvimos que dejar de trabajar por el tema de violencias y, bueno, porque era una zona insegura. Como saben, la guerra de Siria comenzó en 2011, en marzo. Nosotros teníamos planificada la campaña para el mes de abril, pero ya vimos que aquello tenía muy mal aspecto y entonces pues ya la campaña de 2011 la suspendimos. Pero desde 2003 pues hemos venido desarrollando unas investigaciones que pueden ver aquí, los yacimientos de Tel March y Eftelir, que están en la zona de Homs, en Siria, y Tel Karasa, que está en el sur, cerca de Sueida, y después en Laboué, en Líbano, y en la actualidad estamos trabajando en el norte de Jordania. Bueno, pues a raíz de estas investigaciones pues han resultado una serie de trabajos que se han publicado en una serie de revistas de impacto y de nivel. Es una investigación que todavía está en curso y en la que pues, hemos aportado, junto a los compañeros, pues, una serie de informaciones importantes sobre aspectos científicos de lo que es la transición de los últimos grupos de cazadores-recolectores, la aparición de la agricultura, de la ganadería, de los primeros poblados. Así que ha sido una experiencia científica apasionante, pero también, sobre todo, ha sido una experiencia humana muy enriquecedora,
de conocimiento de los países y sobre todo de sus gentes, en la que durante tantos años pues hemos podido trabajar con ellos como trabajadores o simplemente como personas y familias que nos acogían y por los que sentimos pues un afecto muy grande, ¿no? Entonces es una situación de violencia la que vive el país, catastrófica y que nos afecta por eso pues enormemente. Y el drama humano pues ya lo conocen, millones de desplazados, cifras de muertos que varían entre los 250, 400.000 muertos, depende de las fuentes, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Un impacto muy importante sobre la población civil, de la cual una tercera parte son niños o menores de edad, al menos, porque es una población muy joven, con un alto grado de natalidad antes de la guerra, y heridos y sobre todo un panorama de difícil solución en los próximos años, en las que las diferentes potencias pues, se disputan peleas anteriores y de influencia y de geopolítica, y Siria pues, está siendo una víctima de esas luchas entre diferentes potencias y diferentes visiones, potencias tanto mundiales como regionales. Así que dentro de este panorama dramático pues puede parecer que hablar de la destrucción del patrimonio es algo secundario y que es algo que no tiene mucha importancia. Pero en realidad esta es una visión, pensamos, superficial. Por supuesto, la vida humana es mucho más importante y estos dramas son prioritarios, ¿no? La solución o intentar paliar el dolor generado en las personas pues es lo más importante. Pero partimos de la base de que también la destrucción del patrimonio es dolor generado sobre las personas. Otro tipo de dolor, no físico, pero sí un dolor de tipo espiritual o global o de mentalidad, o como queramos, de identidad, muchas veces. Y, por tanto, la destrucción del patrimonio no solo es un drama para los arqueólogos, tampoco es solo, que también lo es, un drama para la industria turística, que era una de las bases fundamentales de la economía siria, y tendrá esto sus consecuencias en la reconstrucción también, porque ya muchos de los tesoros que hacían que mucha gente visitara el país pues ya no existirán. Será muy difícil que vuelvan a reconstruirse. Se habló de reconstruir el templo de Baal, por ejemplo, en Palmira, pero es algo que lo que sería una reconstrucción desde cero. Entonces, dentro de los conceptos modernos de restauración de monumentos, no se hacen reconstrucciones totales. Esto es algo que se hacía hace 40 o 50 años. Y, por tanto, es muy difícil que podamos volver a ver en pie estos templos. Entonces también tiene un impacto económico y lo tendrá en su reconstrucción, pero sobre todo también la destrucción del patrimonio es una destrucción de una identidad y de una comunidad, porque en buena parte, y saben que Siria es un país que surge de una división colonial. Siria fue colonia francesa, y hay un acuerdo de división en países, después en el periodo de descolonización. Entonces, dentro de Siria, pues hay comunidades muy diversas, tanto religiosas como étnicas. Entonces, dentro de la comunidad religiosa pues hay una dominancia sunita, pero hay importantes minorías alauitas, drusas, cristianas, o sea que son países cuya identidad que nace de una legitimidad de tipo poscolonial, se debe construir y no se puede construir sobre identidades de tipo religioso ni de tipo étnico. Y, por tanto, la construcción de la Siria moderna es en buena parte una construcción basada en su importancia en la construcción de una civilización mundial. Siria es importante como un país donde surgen las primeras comunidades sedentarias, de agricultores y ganaderos, también donde surge la escritura, las altas civilizaciones antiguas, la riqueza del periodo romano, bizantino, islámico. Así que el patrimonio sirio es unificador
en cuanto a la conciencia y la propia existencia del país. Es posible que en el futuro Siria ya no sea más un país unido. Una de las posibilidades que puede haber como consecuencia de la guerra es que el país se desmembre. Pero si el país pudiera seguir unido, desde luego el patrimonio sería una piedra angular de esta nueva construcción. Y es por eso que buena parte pues, de los yihadistas que están intentando dividir el país, pues intenten destruir este patrimonio como una manera de crear una nueva realidad y destruyendo aquello que ha sido la base de la Siria moderna, que es en buena parte el patrimonio. No es nueva esta destrucción de patrimonio, que en buena parte es una destrucción voluntaria. Lo vimos, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, es famoso el puente de Mostar, o por ejemplo la mezquita de Ferhat Pasha en Bosnia. Y curiosamente, cuando las poblaciones que habían sido desplazadas de estas zonas se les preguntaba que al volver a su pueblo de origen, cuál es aquel monumento o aquel servicio que primero, con prioridad, querían que se reconstruyera, siempre hablaban de edificaciones que eran simbólicas para la comunidad. No hablaban de un hospital, seguramente lo necesitaban, o de una escuela, sino que para ellos lo que querían era reconstruir monumentos que les identificaban como grupo. Así que esto es un reflejo de esa importancia que tiene el patrimonio. Tenemos arriba los budas de Bamiyan, que fueron destruidos por el Estado Islámico en Afganistán. Y en Siria esta realidad también es cotidiana, lo vemos en los medios de comunicación. Este es un mapa aproximativo de los daños que han sucedido en el país con respecto al patrimonio, y vemos que la mayor parte se concentra en la zona de Alepo, en el norte, Ebla. Seguramente en muchas zonas, toda la zona del Éufrates, que está dominada por el Estado Islámico, pues probablemente los daños sean mayores de los que suponemos. Por ejemplo, en Dura-Europos, saben que Dura-Europos tiene algunas de las primeras iglesias o de las sinagogas más antiguas, y bueno, está siendo saqueada y destruida sistemáticamente. Mari también, que fue sede del reino de Mari durante el tercer milenio, también está siendo saqueada constantemente. Y bueno, es una realidad bien conocida por todos. No solo hay una destrucción directa por parte por bombas y por una destrucción voluntaria, sino que también hay consecuencia de la pérdida de autoridad o de la desaparición de autoridades, pues lo que hay es un saqueo sistemático, y en buena parte también causado porque las poblaciones no tienen medios de subsistir. Y este es un ejemplo de lo que está sucediendo en Apamea. Apamea es una ciudad romana que se encuentra al oeste de Hama. Aquí podemos ver el Cardo, es una gran avenida columnada. Y bueno, es una ciudad amurallada que ha sido excavada solo parcialmente, y lo que se ve, esto lo acabo de sacar esta tarde del Google Earth, y lo que se ve es todos estos agujeros son fosas de clandestinos. O sea que hay un saqueo sistemático. Y después mostraré cómo hemos recopilado desde Heritage for Peace, la ONG que se ha formado, pues se ha recopilado información sobre este tema. Bueno, entonces esta es la realidad, y el asunto es qué se puede hacer o qué se ha intentado hacer desde esta ONG. Heritage for Peace fue una ONG que se formó en 2014. SPER acudió al Congreso de Amán de Arqueología Mundial, el WAC, y allí, junto a otras personas, organizó una ONG cuyo objetivo básico era intentar actuar en la protección del patrimonio durante el conflicto. Entonces, lo que voy a contar ahora son las experiencias de lo que se ha hecho y los éxitos, los fracasos, las dificultades encontradas y dónde se encuentran ahora, qué es Heritage for Peace y qué es lo que puede ser en el futuro. Creo que es una lección importante
no tanto por lo que se puede hacer intentando salvar o proteger o disminuir el daño sobre el patrimonio sirio, sino sobre todo como una experiencia de cara a futuros conflictos que seguramente tiene pinta de que volverá a haber. Bueno, cuando surgió en 2014, en aquellos momentos existía, por supuesto, y sigue existiendo el régimen sirio, y había lo que se denominaba el gobierno en el exilio, una serie de autoridades o de personajes de mayor o menor influencia que formaron un gobierno que fue reconocido por Occidente y se establecieron varias conversaciones de paz en Ginebra, Ginebra I y Ginebra II, en las que se pretendía pues, un diálogo entre las partes que al final no fructificó en nada. Pero entonces era importante esta dualidad y parecía una dualidad legitimada a establecer diálogo y generar un intento de paz. Pues bien, en aquellos momentos, Heritage for Peace, que acababa de fundarse, con el apoyo nuestro del CSIC y de la Universidad de Cantabria, lo que hicimos fue, allá en Santander, organizar una conferencia entre autoridades de patrimonio del gobierno sirio, que fueron los subdirectores generales de museos, de gestión y de excavaciones arqueológicas, con el que era el representante y el responsable de la parte cultural del gobierno en el exilio. Entonces, además de estos dos grupos, reunimos a una serie de expertos internacionales que habían tenido experiencias en situaciones de conflicto, experiencias con la gestión de patrimonio en situaciones de conflicto. Y también varios expertos, dos exdirectores generales de la Dirección General de Antigüedades, que ahora no estaban con el régimen, pero que habían dirigido las antigüedades sirias en los años anteriores. Entonces nos juntamos durante 3 días en Santander y se estuvo hablando de las necesidades de la Dirección de Antigüedades, de la situación sobre el terreno, y lo que se pretendió en aquel momento fue intentar generar un escrito de acuerdo y de compromiso de las partes para fomentar la protección del patrimonio, o promover la protección del patrimonio, etc. Entonces, bueno, fue una experiencia positiva, hubo momentos de tensión ahí en Santander, pero bueno, al final pues hubo una discusión y un diálogo muy fructífero. No se pudo firmar aquel acuerdo porque las autoridades del gobierno de gestión de patrimonio del gobierno sirio no tenían permiso del régimen para firmar nada, pero en aquellos momentos nos pareció que podía ser un buen paso, un primer paso positivo para futuros diálogos. ¿Qué pasó? Que a lo largo del año 2014 y 2015 el gobierno sirio en el exilio fue deslegitimado y ahora en realidad no tiene ningún sentido como interlocutor, por razones básicamente de que este gobierno no tenía apoyos en el interior. Era una serie de personas influyentes, pero sin realmente una influencia sobre lo que estaba pasando en el terreno y sobre las fuerzas de la oposición, de la llamada oposición, que son muy diversas. Pero este sería, por tanto, un primer resultado agridulce, ¿no? Un diálogo que se estableció, pero una frustración en el sentido de que no hubo continuidad porque aquello que en aquel momento parecía una arquitectura importante, que era pues, la dualidad entre régimen y oposición, que este gobierno del exilio en realidad pues, quedó en nada. Y Occidente ya nadie en ningún país apoya a este gobierno en el exilio. Pero una de las cosas interesantes que hubo en este debate ahí en Santander fue pues, la presencia de responsables de la Dirección de Antigüedades, como por ejemplo Michel Makdissi, que fue durante muchos años director general de Antigüedades, en las que habló de las necesidades y cómo veía él la cuestión de la gestión del patrimonio durante el conflicto y en momentos posteriores. Y bueno, estas son las ideas que podemos leer, algunas de ellas, y yo creo que sería algo que sería interesante publicar, aquello de lo que se discutió en aquel momento. Esto es el acuerdo que se intentó hacer firmar a las partes y no se consiguió, pero bueno, es algo de un acuerdo de buena intención.
También Heritage for Peace en aquellos momentos intentó varias cosas y lo que hizo fue, por ejemplo, una lista de los monumentos. En el momento en que se acercaba a la batalla de Alepo, hizo una lista de los monumentos que habría que preservar y su localización, su geolocalización, y estos documentos se enviaron a las dos partes en conflicto para que no dañaran los monumentos. Y también se participó en las conversaciones de Ginebra II escribiendo un memorándum sobre la protección del patrimonio. Estos también fueron intentonas de buena voluntad que quedaron en muy poco, ¿no?, como resultado real. Porque, como todos sabemos, pues la situación de Alepo no se respetó esta lista y, por ejemplo, esta es una imagen de la gran mezquita de Alepo. En el momento presente el minarete ya está totalmente hundido y, bueno, en una situación de guerra es probablemente poco realista pensar que las partes van a contenerse por un monumento. Así que en realidad, bueno, pues fue otro buen intento, pero de resultados limitados. Creo que a partir de final de 2014, inicios de 2015, hubo un punto de inflexión en las actividades de Heritage for Peace y se pasó de este tipo de intentos de crear acuerdos, memorándums y intentos de tipo diplomático a acciones más prácticas sobre el terreno, y que creo que puede ser una manera más fructífera de desarrollar una labor de este tipo. Una de las acciones que se hizo con financiación del gobierno holandés fue organizar en Gaziantep, en Turquía, un encuentro con gestores de patrimonio de la zona de la oposición. Antes de la guerra había 4.000 funcionarios dedicados a la gestión de patrimonio en Siria. Es un grupo importante. La gestión de patrimonio no era ideal. Había muchas lagunas y de estos 4.000 personas pues había una minoría que trabajaba y muchos otros, por ejemplo, seguramente que no tanto. Pero bueno, quiero decir que había un grupo importante. Pero, claro, al quedar dividido el país, una parte de estos responsables de patrimonio quedaron en una zona y en otra. Y todos ellos han seguido trabajando, tanto los que siguen bajo las órdenes del gobierno, en zona del gobierno, como en la zona de la oposición. Bueno, pues lo que se hizo desde Heritage for Peace fue organizar un pequeño seminario de formación de 3 días para gestores de patrimonio de las dos partes. Para los de la Dirección de Antigüedades del gobierno sirio se organizó en Beirut y para los de la zona de la oposición se organizó en Gaziantep. Entonces se hizo un seminario en el que los intentos fueron de mostrar técnicas de primeros auxilios para la protección del patrimonio. O sea, en estos momentos en que los monumentos están siendo destruidos, lo que es importante es estabilizar los daños, no tanto intentar recuperar el edificio, sino estabilizar los daños. Experiencias previas, por ejemplo, el Líbano, indican que hay un momento muy grave en la destrucción del patrimonio, no tanto, por supuesto, en el momento de la propia destrucción, pero otro momento también en el que los monumentos sufren mucho es cuando se desescombran, porque lo que se hace es retirar. Si lo haces sin criterio arqueológico, lo que haces es retirar los restos de la destrucción, que en realidad son parte del edificio, y por tanto pues, se pierde la documentación. Los que excavamos sabemos que en realidad una excavación arqueológica es el estudio de una destrucción, y es a partir de esa destrucción que intentamos reconstruir cómo fue la edificación. Y esto también se puede aplicar a lo que es un edificio destruido. Por tanto, lo que se intentó en estas reuniones fue comunicar cómo son las técnicas de estabilización de edificaciones que puedan permitir en el futuro abordar una reconstrucción importante. Estas actividades de formación son interesantes, pero ¿qué resultado de ellas, a mi modo de ver? Son bastante caras en cuanto a desplazamientos y organización.
implican, con respecto a los responsables de la Dirección de Antigüedades, ellos pudieron viajar a Beirut sin problemas de seguridad, pero es un viaje caro. Los que fueron a Gaziantep, del norte de Siria, formando parte de la oposición, que fueron a Gaziantep, fue un viaje arriesgado. Así que probablemente sean acciones demasiado costosas y arriesgadas para lo que pueden suponer un curso de formación para 8 o 10 técnicos en un momento concreto, ¿no?, dadas las necesidades del país. Quizás es posible que sea más interesante organizar materiales que puedan ser consultados online, tipo YouTube o tipo tutoriales, que se puedan de los que se pueden acceder sobre el terreno y que permitan acceder a más personas con probablemente menos coste. Bien, otra acción que se ha hecho tiene que ver con la protección o la ayuda, el apoyo al Museo de Alepo. El Museo de Alepo en un momento estuvo en línea de frente, en estos momentos no lo está, pero es un museo que ha sufrido. Hay que decir también que el Museo de Alepo sufría ya antes de la guerra, porque es una zona inundable, los sótanos, los almacenes arqueológicos están en los sótanos y periódicamente se inundaban esos sótanos y sufrían los materiales arqueológicos. Esto lo digo porque el daño que está sufriendo el patrimonio sirio está multiplicado por los errores de gestión de patrimonio que hubo antes y por las carencias y todo esto. Eso también es así. Pero bueno, el caso es que el Museo de Alepo pues, tiene materiales, como pueden ver, pues, ha habido bombas que han roto los techos y que han afectado las infraestructuras, que de por sí ya eran precarias, pero ahora está en una situación mucho más grave. Entonces, lo que se hizo desde Heritage for Peace fue recurrir a una donación de la Fundación Honor Frost inglesa y con una subvención de 10.000 euros comprar materiales que permitieran la conservación, tipo cajas, etiquetas, cosas de este material que permitiera trasladar los objetos. Porque muchas veces si son objetos que no son portables, lo mejor es protegerlos in situ, pero si son objetos portables es mejor llevarlos a un lugar donde puedan estar en mejor situación. Y para ello se necesita un material tan sencillo como pueden ser cajas, bolsas y cosas de estas, ¿no?, que puede parecer algo sencillo, pero que en una situación de guerra pues, es complicado. Entonces este material se está transportando y está comprado. A través de la UNESCO se va a transportar a Beirut, de Beirut a Damasco y de Damasco a Alepo. Y podrá servir para paliar, en cierto modo, pues, la situación del Museo de Alepo. Otro proyecto interesante desde Heritage for Peace que se está moviendo y que cuenta con la financiación de la Fundación Gerda Henkel, que es una fundación alemana que se dedica a la protección del patrimonio, que por cierto nos ha financiado también la extracción y restauración de pinturas en el yacimiento de Jaraisín. Bueno, pues con el apoyo de esta fundación se ha promovido un proyecto en el que se pretende contrarrestar el discurso de destrucción del patrimonio del Estado Islámico. El Estado Islámico destruye el patrimonio porque es un patrimonio no islámico, un patrimonio de herejes o un patrimonio de paganos que debe ser arrasado. Pero lo que se planteó desde Heritage for Peace es que se puede construir un discurso contrario, un discurso positivo basado también en textos islámicos, por ejemplo el Corán, etcétera. Entonces, claro, el Corán, como muchos libros, ¿no?, como la Biblia, pues se puede sacar de todo, depende de dónde cojas y lo que cojas. Puedes construir diferentes discursos. Así que, bueno, pues el planteamiento es construir un discurso respetuoso con el patrimonio.
en la que lo que se fomente son aquellas uras o lo que se destaque en las que la curiosidad científica, la curiosidad por otras culturas es destacada. No tanto aquellos en las partes o en las que se pueden hacer más destructivas con el patrimonio. Y en un principio se pensó, bueno, lo que está haciéndose ahora es recopilar información, imanes y especialistas en aspectos jurídicos islámicos, pues están trabajando en esta recopilación de informaciones y en un momento lo que se buscó o se pensó era transmitir estas informaciones en cursos como los que habíamos visto antes, ¿no? Donde se reuniera, se sacara gente del país, se la formara y volvieran otra vez al país. Pero probablemente, bueno, en la situación actual todavía la violencia pues, es más difícil que todavía hace 2 años. Y por tanto, lo que se pretende ahora es generar una página web y utilizar Internet para transmitir este discurso. Lo cual también es interesante porque no solo tendrá repercusión en Siria, sino que podrá ser también referencia para otros países islámicos. Y se va a hacer, por supuesto, en inglés y en árabe. Y también hay un proyecto que es sorprendente y que es interesante y que tiene que ver con el tráfico ilícito. Y esto, bueno, lo ha llevado prácticamente Esper Sabrin directamente. De la misma manera que hay una organización que se llama de Derechos Humanos Siria, en la que aporta información sobre el terreno. Hay una serie de voluntarios sobre el terreno que aportan información sobre los daños causados, cuántos muertos ha habido, y periódicamente pues, oímos hablar de esta red de informadores que hablan de lo que está pasando en el terreno de la guerra. También se puede construir y hay personas que están interesadas en la protección del patrimonio y que pueden ser informantes. Entonces, a través de, utilizando Skype y con llamadas telefónicas, Esper ha ido contactando a través de sus informadores que le han puesto en contacto con gentes que son personas que están llevando a cabo este tráfico y la excavación ilegal. Y ha obtenido una serie de informaciones y lo que es más importante, ya veremos luego también, una serie de fotografías de objetos que están siendo parte del tráfico de antigüedades. Este es un proyecto que todavía no tiene financiación, pero que yo creo que puede ser interesante y del que ahora os voy a hablar. Estos son algunos apuntes tomados sobre algunas de las entrevistas que se han realizado a gente. ¿Cómo se accede a ellas y por qué esta gente que está expoliando el patrimonio da información sobre su actividad? Bueno, en realidad el ángulo de ataque es que el patrimonio sirio es un patrimonio de todos los sirios, que esta gente que está expoliándolo, a su vez, lo va a vender o lo va a intentar vender, a veces puede, a veces no puede, pero después va a entrar en un circuito de blanqueo de obras arqueológicas, de objetos arqueológicos, y en ese momento aquella persona que en el pueblo concreto, en Apamea o en cualquier yacimiento arqueológico ha expoliado y ha sacado esos mosaicos o esas monedas, ya ni se va a beneficiar ni se va a ver perjudicado por este tráfico posterior de la pieza. Y por tanto, si ahora nosotros somos capaces de obtener información de estos objetos que están saliendo sobre el terreno, podemos catalogarlos y después ponerlos en manos de las autoridades, en un momento, quizás dentro de unos años, pues cuando haya un mosaico que está en una subasta, pues alguien pueda decir, oiga, esto salió de Apamea porque está documentado en el momento en que aquello salió. Esta sería la idea. Entonces, he puesto aquí algunos apuntes de lo que es este tráfico y, bueno, es un tráfico que se alimenta de la pobreza de la gente, de la miseria. No tiene esta gente otra forma de comer, que es
siendo explotada por intermediarios que les pagan como mucho $10 al día por jornadas de trabajo de 10 horas, donde van excavando yacimientos arqueológicos y que después son estos traficantes los que se benefician, pero como podemos ver en el caso de abajo, se benefician hasta cierto punto. Los que se benefician realmente son las grandes casas de subastas y los circuitos de venta de antigüedades que están básicamente en Londres. Bueno, estos son algunos de los objetos que estos informantes han fotografiado y han enviado. ¿Qué sucede con estos objetos? Pues que es importante autentificarlos, que realmente son informantes que pueden tener mayor o menor fiabilidad y que pueden meter ruido, que pueden meter información que no es buena. En algunos casos es fácil confirmarlo. Por ejemplo, hay tablillas y conocemos, hay expertos dentro del CSIC sobre tablillas cuneiformes que pueden autentificar si aquello es o no es, ¿no? O, por ejemplo, lo mismo puede pasar con mosaicos, con sellos, figuritas romanas, objetos de joyería, etcétera. O sea que en estos momentos Heritage for Peace dispone de catálogo de cientos de piezas que deberían ser organizadas, catalogadas, verificadas por expertos, con lo cual esto no sería un problema, porque expertos, desde luego, hay suficientes y seguro que estarían dispuestos a trabajar en una actividad de este tipo y ponerlo en manos de las autoridades. Yo creo que, bueno, ahora lo que hay que buscar es financiación para esto, claro. Bien, entonces quería acabar la charla, que es en parte y acabar con unas reflexiones, con un vídeo que hizo Washington Post sobre las actividades de Heritage for Peace, para que se vea un poco la labor de ellos. Está en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende bien. Y también para que se vea que es una actividad muy mediática. Es una actividad muy mediática, ellos han salido en los principales diarios españoles, alemanes, en Estados Unidos. La Smithsonian le invitó a Esper hace poco para que diera allí una conferencia. Pero paradójicamente, a pesar de ser tan mediático, hay una gran dificultad de organizar una labor eficaz. Hasta el momento se basa esta actividad de Heritage for Peace en un grupo de voluntarios. Pero está llegando un momento en que la gente se está cansando, porque son muchos años de guerra, son muchas horas que la gente está metiendo, y yo creo que Heritage for Peace se encuentra en una encrucijada. A mi modo de ver, o se profesionaliza o no habrá posibilidad de que continúe, porque la gente ya está dando síntomas de cansancio y, claro, la gente tiene que vivir y yo creo que supongo que a otras ONGs les pasará en otros campos, que llega un momento en que el voluntariado llega a un punto, pero después se necesita al menos un apoyo con la profesionalización. Y bueno, os dejo un momentito con el vídeo. The destruction of ancient Muslim shrines by the Empieza militant con la group destrucción de Islamic ISIS. State, also known as ISIS and ISIL. It's their way of ridding the world of idols, a task they say God has ordered them to carry out. In the same propaganda film, fighters can be seen planting a bomb inside the 11th Son los vídeos century de propaganda Imam del Dua propio shrine ISIS. in Iraq. Este es Then they blow it esto está en up. Irak y es un mausoleo The situation chiita. is even worse in Syria. Esto es el crack de los caballeros 200,000 al oeste people de have been Homs. killed since the uprising Esto es began el in inicio de la guerra, 2011, porque ya ahora en where esta zona no ancient hay sites aren't conflicto. being Pero destroyed, they're el being castillo pillaged. se vio In Deir afectado. ez-Zor, Esto es opportunists Deir can be ez-Zor seen from y las afar excavaciones looting clandestinas. historic ruins. While nearby, organized groups carry out full excavations using high-end machinery.
es utilización de máquina pesada. One Esto ya group son seeking new ways to el protect saqueo cultural sites in sistemático y Syria organizado is por el Heritage ISIS for Peace, y por a el Frente Barcelona-based al-Nusra. non-governmental Esto ya no son organisation that's been working campesinos que throughout the excavan, conflict. sino que es un In addition to expolio heritage sistemático. preservation, the group sees their efforts as a way to bring warring parties to the negotiating table, something which presents many challenges. Some Estos people son within the Damascus René y institution say Esper, you're que working for fueron the los dos opposition, so we don't organizadores want de to la work with ONG. you. And here, the same in Gaziantep, there are people who say you work with the government, so we don't want to work with you. According to Western intelligence officials analysing the problem, Islamic State now counts antiquities smuggling as its second largest source of finance after oil. Senior Free Syrian Army Está fighters comentando too pues, que se have long supone que es la conceded that segunda looting fuente de antiquities financiación del is a ISIS. vital source of funding. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Along with creating a no-strike list for the military, a list of targets that cannot be hit because of international law, Heritage for Peace has been holding secret training sessions with Syrian academics on how to get to key sites and document Está both hablando what is ahora de there las and what is already reuniones, missing, as well as de how to formación. hide precious objects that may be at risk of looting. The training we did for the activists inside Syria was about damage assessment. We taught them through role play, through observing pictures and analyzing pictures, how to be a little bit more objective than they perhaps were used to in their own country. And that went actually very well. Another priority for archaeologists is to meet with emirs of Islamist groups such as Jabhat al-Nusra in an effort to get a fatwa, Bueno, a vemos la religious utilización ruling de from Sharia detectores de judges metales. to stop the looting. But until that happens, Parece que uno de los objetos más buscados son las it's the monedas men porque son trained by fáciles Heritage de for Peace pasar la who'll frontera continue to y risk tienen their buen lives. mercado. I'm happy that I feel that I can do something to help the people in my country, because cultural heritage is not just the monument, it's not just the stones, it's also the identity of my people, you know. Bueno, está contando, Esper acaba diciendo pues que él quiere hacer algo por su gente y que el patrimonio es más que objetos, que también es parte de la identidad de su pueblo. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Si hay alguna pregunta o comentario.